Nunca imaginé que subirme a un taxi cualquiera, una lluviosa tarde de miércoles, terminaría destrozando y reconstruyendo mi matrimonio en el lapso de 40 minutos. Nunca pensé que las palabras más honestas que había pronunciado en 5 años saldrían de mi boca dirigidas a un completo extraño, a un taxista cuyo rostro apenas podía ver en el espejo retrovisor bajo la gorra y las gafas oscuras que usaba. Y definitivamente, nunca sospeché que ese taxista era mi propio esposo, escuchando cada confesión, cada secreto, cada verdad dolorosa que yo había guardado durante años, creyendo que protegía nuestro matrimonio, cuando en realidad lo estaba destruyendo lentamente. Porque lo que le dije a ese conductor durante ese viaje no solo reveló quién era yo realmente, sino quién habíamos dejado de ser juntos, y lo que descubriría después me obligaría a enfrentar la pregunta más aterradora de todas: ¿puede un matrimonio sobrevivir cuando finalmente se dice toda la verdad? Mi nombre es Elena, y durante 5 años había sido la esposa perfecta de un hombre perfecto. Al menos eso es lo que todos creían. Eso es lo que yo me había convencido de creer. Daniel era el tipo de hombre con el que todas sueñan casarse: exitoso, apuesto, generoso, atento. Había construido su empresa de tecnología desde cero y la había convertido en un imperio multimillonario en solo 7 años. Vivíamos en una casa hermosa en las afueras de la ciudad, con jardines que parecían sacados de una revista, con un garaje lleno de autos que la mayoría de la gente solo ve en películas. Yo ya no trabajaba, porque él insistió en que no lo necesitaba, en que podía dedicarme a lo que me hiciera feliz: pintar, hacer yoga, reunirme con amigas para almorzar. Era una vida de ensueño, una vida que 1000 mujeres matarían por tener. Y yo me sentía completamente vacía. Pero no podía decírselo a nadie. ¿Cómo explicas que tienes todo lo que siempre quisiste y aún así te despiertas cada mañana con un peso en el pecho que te dificulta respirar? ¿Cómo admites que el hombre que te ama tanto te ha convertido en una versión de ti misma que ya no reconoces? ¿Cómo dices en voz alta que extrañas desesperadamente a la mujer que eras antes de convertirte en la señora de Daniel Whitmore? Así que guardaba silencio. Sonreía en las cenas de negocios, organizaba eventos para caridad, publicaba fotos perfectas en redes sociales de nuestra vida perfecta. Y cada día me hundía un poco más en una tristeza que no podía nombrar porque se suponía que no debía existir. La tarde del miércoles había comenzado como cualquier otra. Daniel había salido temprano para una serie de reuniones importantes. Yo había pasado la mañana en el estudio de arte que él me había construido en la casa, mirando un lienzo en blanco sin poder pintar una sola pincelada. Alrededor de las 3 de la tarde, mi mejor amiga Sophie me llamó pidiéndome que nos viéramos urgentemente. Dijo que necesitaba hablar conmigo, que había algo importante que debía decirme. El tono de su voz me inquietó. Sophie y yo nos conocíamos desde la universidad, y ella era una de las pocas personas que había conocido a la Elena anterior, la que trabajaba como diseñadora gráfica en una agencia pequeña, la que tomaba el metro, la que compartía un apartamento diminuto con 2 compañeras de cuarto. La Elena, que era feliz de maneras simples que ya no podía recordar completamente. Acordamos encontrarnos en un café en el centro, lejos de mi vecindario donde todos nos conocían. Necesitaba salir de esa casa que cada día se sentía más como una jaula dorada. Tomé mi bolso y llamé al servicio de autos que normalmente usábamos, pero me dijeron que tardarían al menos 45 minutos. No quería esperar, necesitaba moverme, necesitaba aire, necesitaba escapar aunque fuera por una hora. Así que hice algo que no había hecho en años: salí a la calle y levanté la mano para parar un taxi común. El auto que se detuvo era viejo pero limpio, un sedán azul oscuro con el letrero de taxi apenas visible en el techo. El conductor usaba una gorra de béisbol calada hasta las cejas y gafas oscuras a pesar de que el día estaba nublado y amenazaba con llover. Tenía la barba más crecida de lo normal y una bufanda enrollada alrededor del cuello. No pude ver mucho de su rostro, pero su voz cuando me preguntó hacia dónde iba sonaba rasposa, como si estuviera resfriado. Le di la dirección del café y me acomodé en el asiento trasero, agradecida de estar finalmente en movimiento. El tráfico estaba pesado, como siempre a esa hora, y pronto quedó claro que el viaje iba a tomar mucho más tiempo del que había anticipado. Saqué mi teléfono para enviarle un mensaje a Sophie, pero la batería estaba muerta. Por supuesto, era ese tipo de día.
El taxista encendió la radio y una canción suave llenó el silencio del auto. Era una melodía que reconocía vagamente, algo que solía escuchar cuando era más joven, cuando la vida era más complicada, pero de alguna manera más simple. Y sin saber por qué, sin poder controlarlos, sentí las lágrimas comenzando a acumularse en mis ojos. Traté de contenerlas, parpadear con fuerza, mirar por la ventana, pensar en cualquier cosa menos en el nudo que tenía en la garganta. Pero era inútil. Las lágrimas comenzaron a caer silenciosamente, rodando por mis mejillas mientras miraba la ciudad pasar por la ventana. Todas esas vidas siendo vividas con propósito, mientras yo me sentía como un fantasma en mi propia existencia. El taxista debió notarlo porque ajustó el espejo retrovisor ligeramente y dijo con esa voz rasposa: ¿Está bien, señora? Y algo en la forma en que preguntó, algo en el anonimato de ese momento, en el hecho de que era un completo extraño que nunca volvería a ver, hizo que las palabras comenzaran a salir. Palabras que había estado conteniendo durante años. Verdades que nunca había pronunciado en voz alta ni siquiera para mí misma. No, respondí con voz quebrada. No estoy bien. No he estado bien en mucho tiempo. Él no respondió inmediatamente, simplemente siguió conduciendo, y de alguna manera ese silencio se sintió como permiso para continuar, para finalmente decir todo lo que había estado envenenando mi alma desde dentro. Tengo todo, continué, las palabras saliendo ahora en un torrente que no podía detener. Absolutamente todo, una casa hermosa, un esposo que me ama, dinero suficiente para nunca preocuparme por nada. Y me siento como si estuviera muriendo por dentro, como si cada día estuviera desapareciendo un poco más, hasta que pronto no quedará nada de quien realmente soy. El taxi se detuvo en un semáforo en rojo, y pude ver los ojos del conductor en el espejo retrovisor, ocultos detrás de esas gafas oscuras, pero de alguna manera sintiendo su atención completa en mí. Y esa atención, esa sensación de ser realmente escuchada por primera vez en tanto tiempo, abrió las compuertas completamente. Lo que salió de mi boca durante los siguientes 30 minutos cambiaría todo, pero en ese momento, todo lo que sabía era que finalmente estaba diciendo la verdad. Y una vez que comencé, descubrí que no podía parar, incluso si hubiera querido, porque algunas verdades, una vez que comienzan a salir, explotan con una fuerza que no puede ser contenida. Le conté a ese taxista anónimo cosas que nunca le había dicho a nadie, ni a Sophie ni a mi terapeuta que había visto brevemente antes de decidir que era ridículo pagar a alguien para quejarme de tener demasiado, ni siquiera a mí misma en los momentos más oscuros de la noche, cuando no podía dormir y me quedaba mirando el techo preguntándome cómo había llegado ahí. Le conté sobre los primeros días con Daniel, cuando nos conocimos en una conferencia de tecnología donde yo estaba trabajando como diseñadora para uno de los stands. Cómo él había sido encantador y atento, cómo me había hecho sentir vista de una manera que nadie más había logrado. Cómo nuestro romance había sido como un torbellino, intenso y emocionante, lleno de promesas de aventuras y una vida construida juntos. Y le conté cómo, poco a poco, esas promesas habían cambiado de forma, cómo él había comenzado a sugerir que mi trabajo era demasiado estresante para él, que merecía descansar, cómo había insistido en que nos mudáramos a esa casa enorme lejos de la ciudad donde todos mis amigos y mi vida estaban, cómo cada decisión se había presentado como algo hecho por amor, por mi bienestar, por nuestro futuro juntos. No fue violento, le expliqué al conductor, mientras el taxi avanzaba lentamente a través del tráfico denso. No fue obvio, no hubo un momento en el que pudiera señalar y decir, aquí es donde todo se torció. Fue más como si estuviera siendo suavemente empujada a una versión de mí misma que él necesitaba que fuera. La esposa perfecta del empresario exitoso, la mujer que organizaba cenas impecables y siempre se veía presentable y nunca lo avergonzaba con opiniones demasiado fuertes o ambiciones propias. Las palabras seguían fluyendo, cada una más honesta que la anterior, cada una revelando capas de resentimiento y dolor que había estado enterrando bajo capas de gratitud forzada. Dejé mi trabajo porque él dijo que no lo necesitábamos, continué, mi voz temblando.
Y tenía razón, no lo necesitábamos financieramente, pero yo lo necesitaba. Necesitaba sentirme útil, sentirme capaz, sentirme como alguien más que simplemente la esposa de alguien. Pero cuando traté de hablar de volver a trabajar, él se ponía tan dolido. Decía que lo hacía sentir como si no fuera suficiente para mí, como si no proveía bien. Y yo no quería lastimarlo, así que dejé de mencionarlo. El taxista permaneció en silencio, pero yo podía sentir su atención, podía sentir que estaba realmente escuchando de una manera que Daniel nunca parecía hacer. Daniel siempre estaba a medias en las conversaciones, con un ojo en su teléfono, planeando su siguiente reunión, solucionando el siguiente problema de negocios. Incluso cuando me miraba directamente, a veces sentía que estaba viendo a través de mí hacia algo más importante que requería su atención. Y luego estaban mis amigos, dije, sintiendo lágrimas frescas en mis mejillas. Al principio, Daniel venía conmigo a todas las reuniones. Era encantador, pagaba las cuentas, impresionaba a todos. Pero lentamente comenzó a hacer comentarios. Que Sophie era demasiado dramática, que Miguel bebía demasiado, que Carla era una mala influencia porque estaba pasando por un divorcio difícil. Pequeños comentarios que parecían preocupación, pero que hacían que me sintiera culpable cada vez que pasaba tiempo con ellos. Me detuve, secándome las lágrimas con el dorso de mi mano, apenas creyendo que estaba derramando todo esto ante un completo extraño. Pero había algo liberador en ello. No había juicio en ese taxi, no había consecuencias, solo un espacio donde finalmente podía ser completamente honesta. Eventualmente empecé a verlos menos, admití, y mi voz se quebró en esa confesión. No porque él me lo prohibiera, nunca me prohibió nada, simplemente hacía que fuera más fácil no ir. Planificaba viajes sorpresa en los fines de semana cuando yo había hecho planes con amigas. Organizaba cenas con sus socios de negocios las noches que yo había bloqueado para otras cosas. Y yo siempre cedía, porque ¿cómo podía quejarme? ¿Me estaba llevando a París? Me estaba presentando a gente importante. Me estaba dando una vida que la mayoría de la gente solo sueña. El taxi se detuvo en otro semáforo rojo, y en ese momento pude ver los ojos del conductor en el espejo retrovisor otra vez. Había algo en ellos, algo que no podía identificar, pero que me hizo continuar, me hizo profundizar en verdades aún más oscuras. Pero lo peor, dije, mi voz apenas un susurro ahora, lo peor es que ya ni siquiera sé quién soy. Antes de conocer a Daniel, yo era alguien. Tenía opiniones fuertes sobre arte y política. Me apasionaba mi trabajo. Soñaba con abrir mi propia agencia algún día. Salía a bailar hasta las 3 de la mañana y luego iba a trabajar funcionando con café y pura determinación. No era perfecta, pero era real. Era yo. Cerré los ojos, recordando a esa mujer que había sido, sintiendo la pérdida de ella como un duelo físico. Ahora me miro en el espejo y veo a alguien que parece tener todo junto. Cabello perfecto, maquillaje perfecto, ropa cara. Pero cuando me miro a los ojos, no hay nadie ahí. Es como si hubiera vendido mi alma por una vida cómoda y ahora no puedo recordar dónde la dejé o cómo recuperarla. El semáforo cambió a verde y el taxi avanzó, pero yo estaba tan perdida en mis propias palabras que apenas notaba el movimiento del auto. Estaba en una catarsis completa ahora, sacando años de dolor reprimido. Y lo más terrible, continué, sintiendo que se me rompía el corazón al decirlo en voz alta, es que sé que Daniel me ama. Realmente me ama. Pero me ama como se ama una posesión hermosa, no como se ama a una persona completa y complicada. Me ama cuando soy lo que él necesita que sea, cuando sonrío en las fotos, cuando impresiono a sus clientes con mi elegancia, cuando no tengo necesidades o sueños propios que compitan con los suyos. Las palabras seguían saliendo, cada una más devastadora que la anterior. Le conté al taxista sobre las noches en las que Daniel llegaba a casa tarde que yo ya estaba dormida, y salía tan temprano que no lo veía hasta la noche siguiente. Le conté sobre cómo hacíamos el amor, pero ya no hacíamos conexión. Sobre cómo él me compraba regalos caros, pero ya no me preguntaba sobre mis sueños. Sobre cómo nuestra conversación se había reducido a logística doméstica y eventos sociales, sin espacio para las emociones reales o las preocupaciones profundas. Hay días, admití con voz rota, en los que fantaseo con simplemente desaparecer. No morir,
pero sí simplemente dejar de existir en esta versión de mí misma. Empezar de nuevo en algún lugar donde nadie me conozca como la esposa de Daniel Whitmore, donde pueda ser simplemente Elena otra vez, quien sea que ella sea ahora. El taxi hizo un giro y de repente me di cuenta de que no reconocía la calle. Deberíamos haber llegado al café hace tiempo, pero de alguna manera habíamos tomado un camino diferente. Iba a mencionarlo, pero entonces el conductor habló por primera vez en varios minutos. ¿Y qué te detiene?, preguntó con esa voz rasposa. ¿Qué te impide simplemente irte? La pregunta me golpeó como un puñete, porque nadie me había preguntado eso nunca. Nadie había cuestionado por qué me quedaba si era tan infeliz. Se asumía que cualquiera en mi posición se quedaría, que sería una locura dejar tal vida de privilegios. Tengo miedo, respondí honestamente, sintiendo el peso completo de esa verdad. Miedo de lastimarlo, miedo de lo que dirá la gente, miedo de no poder sobrevivir sola después de tanto tiempo siendo cuidada. Pero sobre todo, me detuve, sintiendo la verdad más grande y más aterradora de todas luchando por salir. Sobre todo, tengo miedo. ¿De qué? Di con una licencia, renté este auto y comencé a conducir. Diferentes horarios, diferentes días, solo tratando de sentir algo real otra vez. Mi mente luchaba por procesar esta información. Daniel, el hombre que apenas tenía tiempo para respirar entre reuniones, ¿había estado secretamente manejando un taxi durante semanas? Tratando de encontrar significado, tratando de sentirse humano otra vez. ¿Tu terapeuta? Repetí, fijándome en ese detalle. ¿Estás en terapia? Desde hace 6 meses, asintió, porque me di cuenta de que había algo profundamente equivocado. No en mi negocio, no en mis finanzas, sino en mí, en mi vida, en nosotros. Pero no sabía cómo hablarlo contigo. No sabía cómo admitir que el hombre que se supone que tiene todas las respuestas estaba completamente perdido. Las lágrimas corrían por su rostro ahora también, y verlo llorar, algo que no había visto en nuestros 5 años de matrimonio, me partió el corazón de maneras que no esperaba. Elena, dijo, su voz quebrándose, cada cosa que dijiste en este taxi, cada crítica, cada dolor, cada momento de infelicidad que describiste, tienes razón, tienes completamente razón. Y lo peor es que yo lo sabía. En algún nivel profundo, lo sabía. Veía cómo te alejabas, cómo te hacías más pequeña, cómo la luz en tus ojos se iba apagando. Y me aterraba tanto que respondía haciéndote más regalos, planificando más viajes, tratando de llenar el vacío entre nosotros con cosas materiales porque no sabía cómo llenarlo con conexión real. Sus palabras me golpeaban como olas, cada una revelando capas de complejidad en nuestro matrimonio que nunca habíamos explorado. Porque resulta que ambos habíamos estado ahogándonos, solo que en océanos diferentes. Cuando comenzaste a hablar hoy, continuó él, mi primer instinto fue detener el taxi, quitarme el disfraz, hacer que te detuvieras, pero algo me dijo que necesitaba escuchar, realmente escuchar, no interrumpir, no defender, no explicar, solo escuchar la verdad completa desde tu perspectiva. Y fue la cosa más dolorosa y más importante que he hecho en mi vida. Se giró completamente en su asiento para poder mirarme directamente. Dijiste que me amas como se ama una posesión. Y Dios, Elena, escuchar eso fue como recibir un cuchillo en el pecho. Porque nunca, ni por un segundo, he pensado en ti como una posesión. Te amo tanto que duele. Pero tienes razón en que no sé cómo amar de la manera correcta. No sé cómo amarte como una persona completa y complicada con sus propias necesidades y sueños. Daniel, comencé, pero él levantó una mano suavemente. Déjame terminar, por favor, pidió, porque hay cosas que necesito decir, cosas que he estado tratando de entender en terapia, cosas que tus palabras hoy finalmente cristalizaron. Asentí, incapaz de hablar de todos modos, abrumada por todo lo que estaba sucediendo. Crecí viendo a mi padre construir su empresa trabajando 18 horas al día, explicó. Vi cómo mi madre sacrificó su propia carrera para apoyarlo, para manejar todo en casa para que él pudiera enfocarse en el negocio. Y pensé que eso era amor. Pensé que el amor significaba que un socio provee y el otro apoya. No vi cómo mi madre perdió partes de sí misma en el proceso. No entendí el costo hasta que mi terapeuta me lo señaló. Y para entonces ya te había hecho lo mismo a ti.
Se secó las lágrimas con la manga, luchando por mantener la compostura. Cada vez que te disuadía de trabajar, cada vez que planeaba algo que interrumpía tus planes con amigos, cada vez que hacía un comentario sobre las personas en tu vida, pensaba que te estaba protegiendo, pensaba que te estaba dando una vida mejor. No veía que te estaba encerrando, que te estaba sofocando, que estaba convirtiendo nuestro matrimonio en una jaula dorada donde tú no podías respirar. La honestidad brutal de sus palabras era a la vez devastadora y liberadora, porque finalmente, después de años de sentir que mi infelicidad era una falla mía, él estaba reconociendo su papel en ella. Estaba tomando responsabilidad sin defensas, sin excusas. Pero aquí está la cosa que he aprendido en estas últimas semanas manejando este taxi, continuó él, y su voz tomó una cualidad diferente, algo más esperanzado a pesar del dolor. He hablado con docenas de personas de todos los ámbitos de la vida, compartiendo sus historias conmigo porque piensan que soy solo un conductor anónimo. ¿Y sabes qué he escuchado una y otra vez? Escuché sobre matrimonios que parecían perfectos pero estaban vacíos. Escuché sobre personas que tenían todo excepto lo que realmente importaba. Escuché sobre gente que estaba tan ocupada persiguiendo el éxito que olvidaron perseguir la conexión. Se inclinó hacia adelante, mirándome con una intensidad que era casi palpable. Y escuché sobre algunas personas que lograron encontrar el camino, que tuvieron el coraje de admitir que estaban perdidos y pidieron ayuda, que reconstruyeron sus relaciones desde los cimientos en lugar de simplemente pintar sobre las grietas. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que no quiero perderte, respondió él con voz temblorosa pero firme. Estoy diciendo que escuché cada palabra que dijiste hoy, y no voy a ignorarla o minimizarla o tratar de arreglarla con un gran gesto romántico. Estoy diciendo que tienes razón en todo y que necesitamos reconstruir nuestro matrimonio completamente, no repararlo, reconstruirlo desde cero, pero esta vez haciéndolo bien. Las emociones se arremolinaban dentro de mí como un tornado. Dolor por los años perdidos, esperanza por la posibilidad de algo diferente, miedo de que fuera demasiado tarde, miedo de que no fuera demasiado tarde y tuviéramos que hacer el trabajo difícil de verdad. Pero había algo más que necesitaba saber, algo crucial que determinaría si podíamos realmente avanzar desde aquí, o si esto era solo otro momento hermoso que eventualmente se desvanecería de vuelta a nuestros patrones viejos. Daniel, dije finalmente, encontrando mi voz a pesar del temblor. Necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesto, incluso si la respuesta va a doler. Él asintió seriamente. Cualquier cosa. ¿Por qué no me preguntaste directamente? En algún momento durante estos 5 años, cuando notaste que me estaba alejando, cuando sentiste que algo estaba mal, ¿por qué nunca simplemente te sentaste conmigo y me preguntaste qué necesitaba, qué sentía realmente? La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros, y vi cómo él luchaba con ella, buscando una respuesta honesta en lugar de una conveniente. Porque tenía miedo, admitió finalmente. Miedo de lo que podrías decir, miedo de que si realmente preguntaba y realmente escuchaba, descubriría que estaba fallando en la única cosa que realmente importaba. Puedo enfrentar cualquier desafío de negocios, puedo negociar cualquier trato, puedo resolver casi cualquier problema, pero la idea de que podría estar perdiendo a la persona que más amo y no saber cómo arreglarlo, eso me aterraba tanto que elegí no mirar directamente. Elegí distraerme con trabajo, con viajes, con regalos. Cualquier cosa menos enfrentar la verdad. Su honestidad era dolorosa pero necesaria, y resonaba conmigo porque yo había hecho lo mismo, solo desde el otro lado. Había elegido no hablar porque tenía miedo de que al hacerlo perdería la seguridad, la estabilidad, la vida cómoda que él proporcionaba. Entonces ambos hemos sido cobardes, dije suavemente. Ambos hemos estado evitando la verdad porque era más fácil fingir que todo estaba bien. Sí, asintió él. Y mira dónde nos ha llevado. A ti llorando en un taxi con un extraño y a mí disfrazándome para tratar de sentir algo real. Ambos tan perdidos que estábamos buscando respuestas en cualquier lugar excepto el uno con el otro. Un pensamiento me golpeó. Sophie, iba a reunirme con Sophie. Ella dijo que tenía algo importante que decirme. Daniel vaciló, y vi algo cruzar por su rostro que no pude identificar.
¿Qué? Pregunté, sintiendo un nuevo tipo de inquietud. ¿Qué sabes sobre Sophie? Ella me llamó hace 3 días, admitió él. Dijo que estaba preocupada por ti, que te había estado viendo alejarte durante años y que ya no podía quedarse callada. Me dijo muchas cosas que no quería escuchar sobre cómo nuestro matrimonio se veía desde fuera, cómo tus amigos estaban preocupados de que estuvieras perdiendo tu identidad, cómo habían intentado hablar contigo sobre ello, pero tú siempre defendías nuestra relación. Mi corazón se hundió. Sophie había intervenido. Había hecho lo que yo nunca había tenido el coraje de hacer. Había dicho la verdad en voz alta. No estaba enojado con ella, continuó Daniel rápidamente, viendo mi expresión. En realidad, la llamé de vuelta al día siguiente y la agradecí, porque ella tuvo el coraje de decir lo que todos habíamos estado evitando. Y esa conversación es parte de lo que me dio el empujón final para hacer esto hoy, para recoger ese taxi y esperar, para ver si el universo me daría una oportunidad de escuchar tu verdad sin filtros. El nivel de planificación, la intención detrás de todo esto era abrumador. Esto no había sido un accidente, había sido un acto deliberado de un hombre desesperado por salvar su matrimonio, de la única manera que podía pensar, escuchando finalmente sin defender. Entonces, ¿ahora qué? Pregunté, sintiendo el peso de todo lo que habíamos revelado. ¿Hacia dónde vamos desde aquí? Daniel respiró profundamente. Hacia donde tú quieras. Si quieres que te lleve al café para ver a Sophie, lo haré. Si quieres que te lleve de vuelta a casa, lo haré. Si quieres que conduzca durante horas mientras procesamos todo esto, lo haré. Y si necesitas espacio, si necesitas tiempo lejos de mí para decidir qué quieres realmente, también lo haré. Incluso si me mata. Miré a este hombre que pensé que conocía completamente, solo para descubrir que ambos habíamos sido extraños el uno para el otro durante años. Y me di cuenta de algo fundamental. Por primera vez en nuestro matrimonio, él me estaba dando verdadera elección. No estaba tratando de controlar el resultado, no estaba tratando de arreglar las cosas con un gesto grandioso. Estaba simplemente esperando, escuchando, dejándome decidir. Quiero ir a casa, dije finalmente, pero no a esa casa, no todavía. Quiero ir al lugar donde solíamos vivir cuando nos conocimos. ¿Recuerdas? Ese pequeño apartamento con la terraza rota donde solíamos sentarnos y hablar durante horas sobre nuestros sueños. Daniel se iluminó con reconocimiento. Lo vendieron y lo renovaron, pero sí, recuerdo. Quiero ir ahí, o cerca de ahí. Quiero que me recuerdes quiénes éramos antes de todo esto. Antes del dinero y la mansión y las expectativas, cuando éramos solo Daniel y Elena, 2 personas que se amaban y creían que podían conquistar el mundo juntos. Él asintió, encendiendo el motor del taxi. Entonces vamos allá. Mientras conducíamos hacia nuestro viejo vecindario, algo cambió en el auto. El aire se sentía más ligero, como si al finalmente decir todas nuestras verdades hubiéramos liberado un peso que nos había estado aplastando. Comenzamos a hablar, pero de manera diferente a como habíamos hablado en años. Sin agendas, sin defensas, solo 2 personas tratando de entenderse mutuamente. Daniel me contó sobre su terapia, sobre cómo había estado trabajando a través de los patrones que había aprendido de su familia, sobre cómo había comenzado a entender que el éxito empresarial no era lo mismo que el éxito en la vida, que podías ganar el mundo entero y perder tu alma en el proceso. Yo le conté sobre los días que pasaba mirando lienzos en blanco, sintiéndome como un impostor en mi propia vida, sobre las noches que lloraba en la ducha para que él no me escuchara, sobre cómo había comenzado a soñar con vidas alternativas, con versiones de mí misma que nunca había llegado a ser. Y mientras hablábamos, mientras las palabras fluían más libremente que en años, me di cuenta de algo crucial. Todavía amaba a este hombre. A pesar de todo el dolor, a pesar de todos los errores, a pesar de haber pasado años sintiéndome invisible en mi propio matrimonio, todavía lo amaba. No el amor fácil de los primeros días cuando todo era emocionante y nuevo, sino algo más profundo y más complicado, el tipo de amor que puede sobrevivir a la verdad. Llegamos al viejo vecindario y Daniel estacionó el taxi cerca de nuestro antiguo edificio de apartamentos. Salimos del auto y caminamos lentamente por las calles familiares, viendo cómo todo había cambiado y aún así se mantenía igual. La cafetería donde solíamos desayunar los domingos ahora era una boutique de ropa.
El parque donde habíamos tenido nuestro primer picnic tenía nuevos columpios y bancos, pero la esencia del lugar, los recuerdos que habíamos construido aquí, permanecían intactos. Nos sentamos en un banco frente a nuestro viejo edificio, mirando las ventanas del tercer piso donde habíamos vivido aquellos primeros años mágicos. Éramos tan felices aquí, dije suavemente. Éramos pobres y estábamos estresados y dormíamos en un colchón en el suelo, pero éramos felices. ¿Cómo perdimos eso? Porque confundimos las cosas con la seguridad, respondió Daniel, y la seguridad con la felicidad. Pensé que si podía darte todo lo que no podíamos permitirnos entonces, automáticamente serías más feliz. No entendí que lo que teníamos entonces era precioso precisamente porque lo estábamos construyendo juntos, porque éramos socios en todo, no solo en el matrimonio, sino en la vida. Tomó mi mano, y el contacto se sintió diferente que cualquier otro en los últimos años. Se sintió como conexión real, no solo como un gesto habitual. Elena, quiero que recuperemos eso, dijo, mirándome directamente a los ojos. No la pobreza, no la lucha, sino esa sensación de sociedad, de ser un equipo. Y sé que no será fácil. Sé que tengo patrones que necesito romper y que tú tienes heridas que necesitan sanar. Pero si estás dispuesta a intentarlo, si estás dispuesta a luchar por nosotros de la misma manera que luchamos por todo lo demás, entonces, prometo hacer el trabajo, prometo escuchar, prometo verte como la persona completa que eres y no como un accesorio de mi vida. Las lágrimas rodaban por mi rostro otra vez, pero estas eran diferentes. Eran lágrimas de esperanza mezcladas con miedo, de posibilidad mezclada con incertidumbre. Necesito condiciones, dije finalmente. Si vamos a hacer esto, si vamos a intentarlo realmente, necesito cosas que cambien, no solo promesas, sino cambios reales y concretos. Dilas que sean, respondió él sin vacilación, lo que necesites. Primero, comencé, sintiendo la importancia de este momento. Necesito volver a trabajar. No porque necesitemos el dinero, sino porque yo lo necesito. Necesito sentirme útil y capaz y como alguien más que tu esposa. Necesito tener mi propia identidad profesional, mi propio propósito. Absolutamente, asintió Daniel. De hecho, he estado pensando. ¿Recuerdas cómo siempre hablabas de abrir tu propia agencia de diseño? Tengo contactos, tengo recursos. Si quieres, podríamos. No, lo interrumpí gentilmente pero firmemente. Gracias, pero no. Si voy a hacer esto, necesito hacerlo yo misma, no con tu dinero o tus conexiones. Necesito saber que soy capaz por mi cuenta. Puedes apoyarme emocionalmente, puedes animarme, pero necesito construir esto por mí misma. Vi algo cruzar por su rostro, un impulso de querer arreglar, de querer proveer, pero entonces él asintió con comprensión. Tienes razón, lo siento, viejo hábito. Sí, hazlo completamente a tu manera. Yo estaré aquí apoyándote, pero desde el lado, no desde el frente. Segundo, continué, terapia de parejas. No solo tu terapia individual o mi propia terapia que necesito empezar, sino terapia juntos, con un profesional que pueda ayudarnos a navegar esto apropiadamente. Ya tengo 3 nombres de terapeutas especializados en parejas que mi terapeuta recomendó. Podemos empezar a llamar mañana. Tercero, dije, esta era más difícil. Necesito que pases menos tiempo en el trabajo. No estoy pidiendo que abandones tu empresa, pero necesito que estés presente en nuestra vida, realmente presente. No físicamente aquí, pero mentalmente en una reunión. Necesito que aparezcas para nosotros de la misma manera que apareces para tus clientes. Daniel respiró profundamente. Esto va a ser lo más difícil para mí, admitió. Pero tienes razón. He usado el trabajo como una excusa para evitar la intimidad real durante demasiado tiempo. Voy a contratar a un CEO operativo, alguien que pueda manejar las operaciones del día a día mientras yo me enfoco en estrategia y, más importante, en mi vida real, en nosotros. Cuarto, mi voz tembló, pero continué. Necesito que me dejes tener mis propias amistades sin comentarios o juicios. Necesito recuperar a las personas que perdí durante estos años. Y necesito que entiendas que tiempos separados no significa que nuestro matrimonio esté fallando. Significa que somos individuos saludables con vidas ricas fuera de nuestra relación. Hecho, dijo él. Y de hecho yo también necesito eso. He perdido contacto con mis propios amigos porque he estado tan consumido por el trabajo.
Ambos necesitamos reconstruir nuestras vidas individuales para poder tener un mejor nosotros. Y quinto, esta era la más importante, la que determinaría si realmente podíamos hacer esto. Necesito honestidad completa, de ambos, no más sonreír cuando estamos muriendo por dentro, no más fingir que todo está bien cuando no lo está. Si estás molesto, dilo. Si algo te molesta, háblalo. Si necesitas espacio, pídelo, pero no más guardar cosas hasta que se pudren y envenenan todo. Daniel tomó ambas de mis manos en las suyas. Elena, esto es lo que más necesito también. Esta conversación hoy, por horrible y dolorosa que fue, es la conversación más real que hemos tenido en años. Y sé que vamos a tener muchas más conversaciones difíciles por delante, pero prefiero eso. Prefiero la incomodidad de la honestidad 1000 veces antes que la comodidad de la ilusión. Nos quedamos sentados en ese banco durante lo que pareció horas, hablando sobre los detalles de cómo reconstruiríamos nuestro matrimonio. Hablamos sobre vender la mansión y mudarnos a algo más pequeño, más manejable, más como un hogar que como un museo. Hablamos sobre establecer límites con su familia, que siempre había tenido expectativas específicas sobre cómo debería ser su esposa. Hablamos sobre nuestros sueños individuales y cómo podíamos apoyarnos mutuamente en alcanzarlos, sin perdernos en el proceso. Y lentamente, mientras el sol comenzaba a ponerse sobre la ciudad, sentí algo que no había sentido en años: esperanza. Esperanza real. No la esperanza superficial de que las cosas mágicamente mejorarían, sino la esperanza profunda que viene de finalmente enfrentar la verdad y decidir luchar por algo mejor. Hay algo más que necesitas saber, dije finalmente, sintiendo que había una última confesión que hacer. Hoy, antes de que me subieras a tu taxi, estaba planeando decirle a Sophie que iba a dejarte. Iba a pedirle que me ayudara a encontrar un abogado. Había llegado a ese punto. Estaba lista para irme. Daniel se quedó muy quieto y vi el dolor cruzar por su rostro. Pero no apartó la mirada, no se defendió, simplemente asintió. Gracias por decírmelo, dijo finalmente. Y entiendo por qué. Después de lo que escuché hoy, después de entender cuán infeliz has sido, tiene perfecto sentido. ¿Qué cambió? ¿Por qué estás dispuesta a intentarlo ahora? Porque me escuchaste, respondí simplemente. Realmente me escuchaste, sin interrumpir, sin defender, sin tratar de arreglar. Y porque por primera vez veo que tú también estás sufriendo, que esto no es solo mi problema o tu problema, sino nuestro problema. Y porque me detuve sintiendo el peso completo de esta verdad, porque todavía creo en nosotros, en quienes éramos y en quienes podríamos ser si tenemos el coraje de hacer el trabajo. Daniel me abrazó entonces, y fue el tipo de abrazo que habíamos compartido en los viejos días. No el abrazo educado de dos personas que comparten una casa, sino el abrazo desesperado de dos personas que se están aferrando el uno al otro en medio de una tormenta. Vamos a cometer errores, murmuró contra mi cabello. Voy a resbalar en viejos patrones. Tú vas a tener días en los que te preguntes si vale la pena. Va a ser difícil y complicado, y a veces vamos a querer rendirnos. Lo sé, respondí, pero por primera vez en años siento que tenemos una oportunidad real. No una ilusión de perfección, sino una oportunidad real de construir algo honesto y verdadero. Nos quedamos ahí mientras la noche caía sobre la ciudad, dos personas que habían estado perdidas pero que tal vez, solo tal vez, habían encontrado el camino de vuelta el uno al otro. No de la manera que habíamos planeado, no a través de un cuento de hadas, sino a través de la verdad brutal y la voluntad de enfrentarla juntos. Eventualmente, Daniel sugirió que fuéramos a ese pequeño restaurante italiano donde habíamos tenido nuestra primera cita. Caminamos tomados de la mano a través de las calles del viejo vecindario y era como viajar en el tiempo. No a la inocencia de nuestros primeros días, eso se había ido para siempre, sino a algo mejor, a una versión más sabia, más consciente, más honesta de quiénes éramos. En el restaurante nos sentamos en una mesa junto a la ventana y ordenamos la misma comida que habíamos ordenado en nuestra primera cita. Y por primera vez en años tuvimos una conversación que no era sobre logística o eventos sociales o lo que necesitaba hacerse.
Hablamos sobre nuestros sueños, sobre nuestros miedos, sobre quiénes queríamos ser como individuos y como pareja. Daniel me contó sobre una idea que había tenido, algo en lo que había estado pensando durante sus semanas manejando el taxi. Quería establecer una fundación que ayudara a Emprendedores de bajos recursos a comenzar sus propios negocios, no solo dándoles dinero, sino dándoles mentoría, recursos, la misma oportunidad que él había tenido cuando comenzó. Yo le conté sobre un proyecto de diseño que había estado pensando, pero nunca había tenido el coraje de perseguir. Una serie de ilustraciones sobre las historias no contadas de mujeres, sobre las vidas complejas que vivimos detrás de las imágenes perfectas que presentamos al mundo. Y mientras hablábamos, mientras compartíamos estas partes de nosotros que habían estado escondidas durante tanto tiempo, sentí algo que no había sentido en años. Sentí que conocía a la persona frente a mí, realmente la conocía. No la versión pública de Daniel Whitmore, el magnate exitoso, sino Daniel, el hombre que había comenzado con nada y había construido un imperio pero que se había perdido a sí mismo en el proceso. El hombre que estaba asustado y vulnerable y tratando de encontrar su camino de vuelta a lo que realmente importaba. Y él me veía también, no como la esposa perfecta o el accesorio elegante o la hermosa mujer en las fotografías, sino como Elena, complicada, brillante, herida, fuerte, perdida, encontrándose. Toda yo. 3 meses después, estábamos sentados en la oficina de la terapeuta de parejas, la doctora Chen, para nuestra sesión semanal. Habían sido 3 meses de trabajo intenso, de conversaciones difíciles, de lágrimas y frustraciones, y pequeños momentos de avance que se sentían como milagros. Habíamos puesto la mansión en venta y nos habíamos mudado temporalmente a un apartamento en la ciudad mientras buscábamos un hogar que se sintiera como nuestro, no como un símbolo de estatus. Yo había comenzado a tomar clases otra vez, refrescando mis habilidades de diseño que habían estado dormidas. Daniel había contratado a ese CEO operativo y había reducido sus horas de trabajo a algo más humano. No había sido fácil. Hubo noches en las que caímos en viejos patrones, cuando él trataba de arreglar mis problemas en lugar de simplemente escuchar, cuando yo me cerraba en lugar de comunicar mis necesidades. Hubo momentos en los que ambos nos preguntamos si esto valía la pena, si no sería más fácil simplemente rendirnos. Pero seguimos apareciendo, seguimos haciendo el trabajo, seguimos eligiendo la honestidad incluso cuando era incómoda. He notado algo diferente en ustedes dos hoy, observó la doctora Chen durante esa sesión. Hay una facilidad entre ustedes que no había visto antes. ¿Qué ha cambiado? Daniel y yo nos miramos y en sus ojos vi el reflejo de lo que yo estaba sintiendo, una conexión que se había restablecido, más fuerte por haber sido rota y reparada apropiadamente. Creo que finalmente estamos aprendiendo a ser nosotros mismos estando juntos, dije lentamente, buscando las palabras correctas. Durante años pensé que el amor significaba sacrificar quién eres por la otra persona, convertirte en lo que necesitan que seas. Pero estamos aprendiendo que el amor real significa apoyarse mutuamente en ser más ustedes mismos, no menos. Y estoy aprendiendo, añadió Daniel, que amar a alguien no significa protegerlos de todos los desafíos o proveerles de todas las soluciones. A veces significa simplemente estar ahí mientras enfrentan sus propios desafíos. Significa confiar en que son lo suficientemente fuertes para encontrar sus propias soluciones. La doctora Chen sonrió. Eso es un crecimiento significativo. ¿Y cómo se sienten sobre el experimento del taxi ahora, con algo de distancia de ello? Era una pregunta que nos había hecho varias veces durante estos meses, explorándola desde diferentes ángulos, porque lo que Daniel había hecho, disfrazarse y escuchar mis confesiones más privadas, era complicada éticamente. Había sido una violación de mi privacidad de cierta manera, pero también había sido el catalizador que salvó nuestro matrimonio. Todavía es complicado, admitió honestamente. Parte de mí todavía siente que mi privacidad fue violada, que tenía derecho a desahogarme con un extraño sin saber que era mi esposo escuchando cada palabra. Pero otra parte de mí sabe que si no hubiera pasado así, probablemente nunca habría tenido el coraje de decir esas cosas directamente. Y sin decir esas cosas, sin confrontar esas verdades, nuestro matrimonio habría muerto lentamente. Yo vivo con la culpa de ello todos los días, dijo Daniel. Mi terapeuta individual me ha ayudado a procesar eso, pero Elena tiene razón. Fue una violación, incluso si condujo a algo positivo, y he tenido que aprender a sostener ambas verdades, que hice algo cuestionable y que también abrió la puerta a la sanación real.
Lo que importa, continuó, mirándome, es que nunca voy a hacer algo así otra vez. Nunca voy a engañarte o manipular situaciones para obtener información. Si quiero saber algo, voy a preguntarlo directamente. Y si tú necesitas desahogarte, voy a crear un espacio seguro para que lo hagas conmigo. No disfrazado como un extraño. Asentí. Sintiendo la verdad de sus palabras. Habíamos hablado sobre esto extensamente. Habíamos peleado por ello, habíamos llorado por ello. Y finalmente habíamos llegado a un lugar donde podíamos ver tanto el daño como el regalo que esa experiencia había sido. Hay algo más que queremos compartir hoy, dije, mirando a la doctora Chen. Algo que decidimos juntos la semana pasada. Daniel tomó mi mano y sentí su apoyo mientras reunía el coraje para decir esto en voz alta. Hemos decidido ser más públicos sobre nuestra experiencia, expliqué. No sobre los detalles específicos, pero sobre el hecho de que nuestro matrimonio estuvo al borde del colapso y que lo salvamos a través de honestidad brutal y trabajo duro. Daniel quiere hablar de ello en contextos de negocios, sobre cómo el éxito profesional puede ser hueco sin conexiones personales significativas. Y yo quiero crear arte sobre ello, sobre las verdades ocultas detrás de vidas aparentemente perfectas. Es arriesgado, añadió Daniel. Va a cambiar cómo la gente nos ve. Va a hacer que parezcamos menos perfectos, menos dignos de envidia. Pero hemos decidido que vale la pena. Si nuestra historia puede ayudar a una pareja a empezar a tener conversaciones honestas antes de que lleguen al punto de ruptura, entonces vale la pena el riesgo. La doctora Chen nos miró con aprobación. Eso es extraordinariamente valiente. Y creo que es una señal de cuánto han crecido. Ya no están tratando de proyectar perfección, están abrazando su humanidad complicada. Después de la sesión, Daniel y yo caminamos por el parque cerca de la oficina de la doctora Chen. Era un hermoso día de primavera, con flores comenzando a florecer y niños jugando en los columpios. Nos sentamos en un banco, observando el mundo pasar, simplemente disfrutando estar juntos sin necesidad de llenar el silencio con palabras. ¿Recuerdas lo que dijiste en el taxi?, preguntó Daniel finalmente. Sobre fantasear con desaparecer, con empezar de nuevo como solo Elena. Asentí, recordando ese momento de desesperación. ¿Todavía sientes así? Su voz era cuidadosa, sin juicio, simplemente curiosa. Lo pensé honestamente antes de responder. A veces, admití. Todavía hay días en los que me pregunto quién sería si no fuera tu esposa. Pero la diferencia ahora es que no siento que tenga que elegir. Puedo ser Elena y también ser tu esposa. Puedo tener mi propia identidad y también ser parte de nosotros. Ya no se sienten mutuamente exclusivos. Él asintió lentamente. Yo también tengo versiones de esa fantasía. Días en los que me pregunto cómo sería dejar todo atrás. El negocio, las expectativas, la presión. Pero como tú, ya no siento que esté atrapado. Siento que estoy eligiendo esta vida activamente, no solo viviendo en piloto automático. ¿Crees que lo vamos a lograr?, pregunté, dejando que mi vulnerabilidad se mostrara. ¿De verdad crees que podemos mantener esto? ¿Que no vamos a caer de nuevo en los viejos patrones? Honestamente, no lo sé, respondió Daniel, y su honestidad, aunque no era reconfortante, era real. Creo que va a ser un trabajo continuo. Creo que vamos a tener retrocesos. Creo que habrá momentos en los que nos preguntemos si vale la pena. Pero también creo que ahora tenemos herramientas que no teníamos antes. Tenemos la capacidad de nominar cuando algo está mal. Tenemos terapeutas. Tenemos un compromiso con la honestidad. Y sobre todo, tenemos la memoria de cuán terrible fue cuando no teníamos nada de eso. Se giró para mirarme completamente. Elena, no puedo prometerte perfección. No puedo prometer que nunca voy a cometer errores o caer en viejos hábitos. Pero puedo prometerte que voy a seguir apareciendo. Voy a seguir haciendo el trabajo. Voy a seguir eligiéndote a ti y eligiéndonos cada día, incluso cuando sea difícil. Especialmente cuando sea difícil. Las lágrimas rodaban por mi rostro, pero eran tiras de gratitud, de alivio, de amor que era más profundo y más real que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Yo también te prometo eso, dije, y prometo seguir siendo honesta, incluso cuando me asuste. Seguir diciendo lo que necesito, incluso si sea más fácil guardarlo. Seguir siendo Elena, completamente Elena, mientras también soy tu esposa. Nos besamos entonces, bajo los árboles en flor en ese parque lleno de vida, y fue diferente a cualquier beso que habíamos compartido antes. No era el beso apasionado de los nuevos amantes, no era el beso casual de la familiaridad cómoda.
Era el beso de dos personas que habían visto lo peor del otro y habían elegido quedarse de todos modos, que habían estado en el borde del abismo y habían decidido retroceder juntos, que habían muerto y resucitado como algo más fuerte. 6 meses después del viaje en taxi, lancé mi primera exposición de arte. Era una serie de ilustraciones titulada Detrás de la cortina, historias no contadas de vidas aparentemente perfectas. Cada pieza exploraba la brecha entre cómo se veía una vida desde afuera y lo que realmente sucedía por dentro. Dentro. La pieza central de la exposición era un díptico. En un lado, una ilustración de una pareja perfecta en una casa perfecta, sonriendo en lo que parecía ser una vida de ensueño. En el otro lado, la misma escena pero con capas despegadas, revelando a dos personas solitarias y desconectadas, atrapadas en jaulas doradas de su propia creación. No era sutil, no estaba tratando de serlo, era mi verdad, puesta en forma de arte para que el mundo la viera. La noche de la inauguración estaba aterrorizada. Había invitado a Sophie y al resto de mis viejos amigos que había descuidado durante años. Había invitado a socios de negocios de Daniel y a las personas de nuestro círculo social que solo nos conocían como la pareja perfecta. Y había invitado a la prensa porque habíamos decidido ser públicos sobre nuestra historia. Daniel estaba a mi lado, apoyándome pero dejándome brillar, no tratando de dirigir el espectáculo o controlar la narrativa, simplemente ahí, orgulloso y presente. Una periodista de una revista importante se me acercó durante el evento. Estas piezas son profundamente personales, observó. ¿Están basadas en experiencia personal? Respiré profundamente. Este era el momento. La oportunidad de retroceder, de esconderse detrás de la ficción artística, o la oportunidad de finalmente ser completamente honesta. Sí, dije claramente, están basadas en mi experiencia, en cómo mi matrimonio casi se desmoronó porque ambos estábamos tratando de proyectar perfección en lugar de vivir autenticidad, en cómo aprendimos de la manera más difícil que la honestidad es más importante que las apariencias. La periodista miró a Daniel, quien asintió con confirmación. Construí un imperio, añadió él, pero casi perdí lo que realmente importaba en el proceso. Esta exposición de mi esposa es su historia, pero también es nuestra historia. Sobre elegir la verdad sobre la imagen, sobre elegir la conexión sobre el confort. La historia que salió de esa entrevista fue viral, no de la manera sensacionalista que temíamos, sino de una manera que claramente tocó una fibra. Cientos de personas nos contactaron compartiendo sus propias historias de matrimonios que se veían perfectos desde afuera, pero estaban vacíos por dentro. Parejas que estaban luchando con las mismas dinámicas que nosotros habíamos enfrentado. Y algo inesperado.